Fui una esposa infiel, engañé a mi esposo con su mejor amigo y además intenté engañar a la familia. Mi hija lo descubrió todo y participó en la venganza, exponiendo cada detalle en un vídeo cruel que terminó destruyendo mi vida y cualquier posibilidad de perdón. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Elena, tengo 41 años, soy profesora de historia en una escuela pública y siempre me han considerado una mujer estable y centrada, la que el barrio consideraba un ejemplo de esposa dedicada y madre responsable. Mi esposo, Marcos, tiene 45 años y trabaja como gerente en una empresa de transporte. Siempre fue visto como un hombre confiable, un amigo leal, alguien a quien todos querían tener cerca. Nos casamos jóvenes, construimos una vida sólida, tuvimos una hija maravillosa llamada Laura, que ahora tiene 17 años, y durante mucho tiempo creí que nuestra historia estaba destinada a perdurar décadas sin fisuras. Éramos respetadas, integradas en nuestra comunidad, invitadas a todos los eventos familiares, y cuando alguien quería una pareja a quien admirar, éramos nosotras. Al menos, esa era la imagen que todos veían. Pero la vida en casa no era tan perfecta como parecía. Con el paso de los años, nuestro matrimonio se volvió predecible, sin sorpresas, sin afecto. Marcos era un buen hombre, pero retraído, siempre cansado del trabajo, preocupado por las facturas y las obligaciones. Nuestras conversaciones giraban en torno a las facturas, la escuela de Laura y las tareas del hogar. Dormíamos uno al lado del otro, pero sin calor, sin contacto, sin la chispa que una vez existió. Intenté reavivar esto, pero parecía que mi esposo simplemente no se daba cuenta. Y fue en ese vacío, en ese silencio prolongado, que comencé a debilitarme. Lo que nadie esperaba era que la ruptura se abriera precisamente a través de la persona que menos debía haber intervenido. Vinicius, el mejor amigo de Marcos desde la infancia. Se conocían desde los 8 años, habían jugado juntos al fútbol, frecuentado los mismos bares de jóvenes e incluso habían sido padrinos en sus respectivas bodas. Vinicius era una presencia constante en nuestras vidas. Trabajaba como agente inmobiliario y tenía una personalidad vibrante y extrovertida, de esas que hacen bromas incluso en los funerales. Con el tiempo, se convirtió en un confidente, alguien que podía hacerme reír incluso en mis días más oscuros. Y ahí fue cuando empezó el peligro. Las conversaciones con Vinicius eran diferentes. Me prestaba atención, me preguntaba por mis sentimientos, me halagaba el pelo y me decía que aún conservaba ese brillo que muchas mujeres de mi edad habían perdido. Al principio, pensé que era un simple coqueteo, simplemente su forma de ser. Pero empecé a esperar con ilusión sus visitas, a arreglarme más cuando sabía que venía y a sentir el corazón acelerado con un mensaje tonto de WhatsApp. Fue un proceso lento, casi imperceptible, pero antes de darme cuenta, estaba demasiado metida. La primera vez que cruzamos la línea fue una noche normal, después de una barbacoa en casa de un amigo en común. Marcos había bebido demasiado y se quedó dormido en el sofá. Vinicius se ofreció a llevarme, y en el camino, las risas se convirtieron en un silencio denso. Cuando aparcó frente a la casa, nos quedamos allí unos segundos sin decir nada, hasta que simplemente me tomó la cara entre las manos y me besó. Fue intenso, prohibido, y al mismo tiempo, me hizo sentir viva como no me había sentido en años. No me negué. No me aparté. Al contrario, respondí con el mismo anhelo de quien se siente morir por dentro. Después de ese día, nada volvió a ser igual. Nos inventábamos excusas, teníamos reuniones disimuladas, íbamos al mercado y terminábamos en moteles baratos o incluso en su oficina vacía al final de la tarde. Vivíamos este secreto con una adrenalina adictiva, como si fuéramos dos adolescentes desafiando al mundo. Sabía que estaba traicionando no solo a mi marido, sino también la confianza de una amistad de décadas. Pero la sensación de ser deseada, de ser vista de nuevo, me cegaba a todo lo que estaba en juego. Laura, mi hija, siempre ha sido perspicaz, inteligente para su edad. Creía que podía ocultárselo todo, pero subestimaba su capacidad de observación. Se daba cuenta cuando tardaba demasiado en responder a los mensajes, cuando llegaba a casa demasiado vestida para algo trivial, cuando mi teléfono siempre estaba boca abajo. No decía nada, pero guardaba cada detalle, cada inconsistencia. Y ese silencio suyo sería su arma más poderosa contra mí. En ese momento, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Pensé que era solo un juego arriesgado, que tenía la situación bajo control. Pero en realidad, ya estaba cayendo en una cruel trampa, tendida en mi propia casa por la mirada fría y calculadora de mi hija. Y una vez que la verdad saliera a la luz, no habría vuelta atrás.
La relación con Vinicius empezó a profundizarse a un ritmo alarmante. Lo que empezó como encuentros ocasionales pronto se convirtió en una rutina secreta que requería creatividad y mentiras constantes. Inventábamos excusas tan elaboradas que parecían un guión cinematográfico, reuniones ficticias, imprevistos laborales, citas médicas que nunca se concretaron. Yo usaba la naturalidad de mi vida docente para disimular nuestros horarios, y él, con su carácter extrovertido, hacía creer a todos que siempre estaba ocupado mostrando propiedades. El peligro no nos separó, al contrario, nos unió aún más. Empezamos a intercambiar regalos ocultos, mensajes de voz apasionados e incluso creamos nuestro propio código para referirnos a las reuniones sin levantar sospechas. Cada día, la mentira se volvía más sofisticada. Tenía miedo, sí, pero era como si ese miedo alimentara la llama que nos consumía. Con cada beso robado, con cada roce apresurado, me convencía de que estaba viva de nuevo, de que me lo merecía. Pero en el fondo, me remordía la conciencia. Estaba traicionando a mi marido y engañando a mi hija. Lo más cruel fue darme cuenta de lo completamente ajeno que Marco seguía siendo. Confiaba ciegamente en mí, y a veces incluso me agradecía por ser tan comprensivo con su agotadora rutina. A veces me abrazaba al final del día, cansado, y me decía que no sabía qué haría sin mí. Estas palabras, en lugar de consolarme, me aplastaban la culpa. Pero en lugar de detenerme, hurgué aún más, como si intentara adormecer el dolor con más del mismo veneno. Laura, sin embargo, lo observaba todo. Empezó a hacer preguntas disimuladas, como si no le importara. Mamá, ¿por qué sales tanto? ¿Por qué te llama el tío Vinicius tan tarde? Evitaba sus respuestas, creyendo ser convincente, pero en realidad solo alimentaba sus sospechas. Empezó a distanciarse de mí, a cerrar su habitación con llave y a salir más con sus amigas. Pensé que era solo la adolescencia, pero era mucho más. Ya estaba reconstruyendo el rompecabezas que un día sería mi perdición. El punto álgido del peligro llegó cuando, una tarde cualquiera, Laura entró en la habitación sin llamar y casi me pilló intercambiando mensajes explícitos con Vinicius. Apagué el móvil rápidamente y fingí ser un grupo de profesores, pero por su mirada supe que no me creía. Era una advertencia, una señal de que la línea era demasiado fina. Aún así, no me detuve. Es asombroso cómo la mente humana puede justificar lo injustificable cuando está embriagada por el deseo y la vanidad. Esa misma semana, Vinicius me propuso una locura: abrir una cuenta conjunta secreta. Para empezar a ahorrar, por si alguna vez queríamos estar juntos de verdad. Esto me asustó. Hasta entonces, para mí, solo era una aventura, una forma de escapar de la rutina. Pero para él, parecía estar convirtiéndose en algo más serio. Aún así, acepté, como quien se ha metido en arenas movedizas sin darse cuenta. Y fue precisamente esta cuenta secreta la que más tarde le daría a mi hija la prueba que necesitaba para destruirme. En ese momento, creí estar en la cima de mi felicidad oculta. No tenía ni idea de que cada paso, cada mentira, cada segundo de descuido estaba siendo registrado, observado y almacenado por alguien que no perdonaría mi error. La rutina de los secretos se volvió cada vez más compleja, y cuanto más arriesgada se volvía, más me dejaba llevar. Ya no era solo deseo físico, sino la sensación de interpretar un personaje paralelo, alguien que no era solo madre y esposa, sino una mujer que aún despertaba pasión, que era deseada e importante para alguien. Vinicius sabía usar las palabras como nadie, y me convenció de que teníamos algo único, especial, que valía la pena vivir. Creí, aun sabiendo que cada minuto con él se basaba en la traición. Pero incluso mientras me sentía viva, una parte de mí empezó a preocuparse por las claras señales de que Laura estaba cada vez más atenta. Ya no hacía esas preguntas inocentes, ahora simplemente observaba en silencio, y ese silencio me molestaba más que cualquier acusación directa. Noté las miradas rápidas que me lanzaba cuando vibraba mi teléfono, o cuando volvía de una ducha larga, con el cuerpo aún marcado por mi encuentro con Vinicius. Pero en lugar de alejarme, me volví más cuidadosa, como si eso fuera suficiente para mantenerlo todo bajo control. Un día, al volver de una reunión, encontré a Laura sentada a la mesa, con el cuaderno abierto y la mirada fija en mí. Me preguntó cómo había ido la reunión pedagógica que me había inventado. Respondí mecánicamente, pero presentía que sabía perfectamente que mentía. Quise confesarlo todo, disculparme, pero la cobardía me venció. Pensé, es solo una adolescente, no hará nada. Lo que no sabía era que esa misma característica, la valentía impulsiva de la juventud, sería mi peor pesadilla. La cosa se puso fea cuando Marcos, tan inocente como siempre,
empezó a sugerir que hiciéramos viajes familiares, o incluso tríos con Vinicius, para revivir los recuerdos de los viejos tiempos. Acepté, aunque cada encuentro era una tortura silenciosa, porque necesitaba mantener mi imagen. Me senté a la mesa con mi marido y mi amante, sonriendo, brindando, fingiendo. Laura también estaba allí, y pude ver cómo sus ojos iban de uno a otro, como grabando cada gesto en la memoria. No dijo nada, pero el juicio ya estaba tomado. Fue una de esas noches que cometí un error fatal. Mientras Marcos estaba distraído sirviendo vino, Vinicius me rozó ligeramente la mano por debajo de la mesa. Retrocedí rápidamente, pero no lo suficiente. Vi con el rabillo del ojo que Laura lo notó. Mi corazón se aceleró, pero intenté ignorarlo, fingiendo indiferencia. Solo este pequeño gesto sería recordado más tarde con detalles aterradores. A partir de entonces, empecé a percibir algo diferente en el comportamiento de Laura. Pasaba más tiempo en la computadora, estaba con el teléfono con una seriedad inusual y mantenía conversaciones en voz baja con amigos que yo no conocía. Pensé que se estaba metiendo en problemas de adolescencia, pero la verdad era mucho más cruel. Estaba reuniendo pruebas en mi contra. Para entonces, Vinicius ya hablaba del futuro, de estar juntos oficialmente e incluso de confrontar a Marcos. Yo, a pesar del miedo, me dejé llevar por la idea, aunque sabía que nunca tendría el valor de dejar a mi familia. Pero las decisiones que había tomado hasta entonces ya no dependían de mí. Estaban en manos de mi hija, quien en silencio forjó el guión que acabaría con mi vida de una forma que ni siquiera podría imaginar en mis peores pesadillas. Con el tiempo, me di cuenta de que Laura no solo desconfiaba, sino que estaba segura. Su frialdad se acentuaba cada día, los abrazos desaparecieron y las conversaciones se convirtieron en respuestas monosilábicas. Me esforcé por mantener la normalidad, pero el ambiente en casa era extraño, casi sofocante. Marcos, como siempre, no se daba cuenta de nada, viviendo en su burbuja de trabajo y rutina. Incluso me enojé con él por ser tan ciego, por no darse cuenta de las evidentes señales de que su propia esposa vivía una vida paralela. Esta ira, por supuesto, era una forma de defensa, porque en el fondo sabía que yo era la única culpable. Fue entonces cuando apareció la primera amenaza velada. Laura dejó mi teléfono sobre la mesa, sin desbloquear, como si lo acabara de encontrar por ahí. Cuando lo vi, se me encogió el corazón. Tenía decenas de mensajes borrados con Vinicius, pero siempre quedaban rastros. Le pregunté bruscamente qué hacía con mi teléfono, y ella simplemente respondió con calma. Nada, mamá. Solo me pareció raro que olvidaras tu contraseña hoy. Esas palabras fueron como un puñal. No era un descuido, era una advertencia. Estaba diciendo, lo sé. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Laura se mostró distante, pero también sarcástica, haciendo pequeñas insinuaciones que solo yo entendía. Comentó sobre historias de mujeres que lo pierden todo por secretos, vídeos que se viralizan y destruyen reputaciones. Fingí no entender, pero cada frase era un puñetazo en el estómago. La tensión crecía, y aún así, no tenía el valor de parar. Mi deseo por Vinicius, mezclado con la adrenalina de guardar el secreto, me cegó por completo. Fue una tarde lluviosa cuando la situación se agravó. Volvía de una cita con Vinicius cuando encontré a Laura en mi habitación, sentada en la cama, con mi tableta en la mano. Me miró fijamente y simplemente dijo, deberías ocultar mejor tus contraseñas. Le arrebaté el dispositivo de las manos, aterrorizada, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto todo, conversaciones, fotos, incluso los recibos bancarios de la cuenta secreta. Intenté luchar, amenazarla, decirle que no tenía derecho a invadir mi privacidad, pero en el fondo sabía que estaba derrotada. Esa mirada en sus ojos ya no era la de una hija, era la de una jueza. Lo peor fue que no me confrontó directamente. Simplemente salió de la habitación y dio un portazo. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Me quedé despierto por las noches, preguntándome qué haría con lo que sabía. Pensé en confesárselo a Marcos, pero ¿cómo? ¿Cómo podía mirar a los ojos a un hombre que confiaba en mí y admitir que lo engañaba con su mejor amigo? Así que decidí esperar, como quien cierra los ojos ante un abismo. Cuando Vinicius se enteró, entró en pánico. Dijo que Laura solo estaba fanfarroneando, que a los adolescentes les encantaba armar jaleo. Quería creerle, pero su frialdad no era un farol. Tenía pruebas, y ahora solo faltaba decidir cuándo y cómo lo destruiría todo. Lo que no imaginé fue que no lo haría sola. Laura no solo guardaba mi secreto,
sino que estaba empezando a conspirar con su propio padre, urdiendo juntos una venganza calculada, cruel y devastadora. El cambio en el comportamiento de Marcos fue la siguiente señal de que algo estaba a punto de suceder. Él, que siempre había sido distante, de repente empezó a observar más, a hacer preguntas indirectas y a parecer menos inocente de lo que imaginaba. Tardé un tiempo en darme cuenta de que Laura ya le había contado parte de la verdad. No toda, pero sí lo suficiente como para sembrar la desconfianza. Y mientras me engañaba creyendo tener cierto control. Ellos, padre e hija, juntos montaron el asedio que me atraparía sin posibilidad de escape. Laura empezó a pasar más tiempo con Marcos, lo que al principio me pareció positivo, como si simplemente estuvieran fortaleciendo su vínculo padre-hija. Pero luego me di cuenta de que había algo más. Conversaciones en voz baja en la cocina, silencios interrumpidos al entrar en la sala, miradas cruzadas con un significado que no podía comprender. Estaba atrapada en mi propia casa, y aún así seguía alimentando la mentira con Vinicius. El primer golpe fue sutil. Marcos comentó, en un tono aparentemente casual, sobre un vídeo que circulaba entre compañeros de trabajo, que mostraba a una mujer casada engañando a su marido. Describió el impacto, como su reputación había quedado destruida. Me miró fijamente y dijo, ¿imaginas pasar por eso? No sé si podría perdonar. Se me heló la sangre. Era una advertencia. Él ya sabía más de lo que dejaba ver. Unos días después, explotó la bomba. Estaba preparando la cena cuando oí el televisor del salón a todo volumen. Al acercarme, mi mundo se derrumbó. En la pantalla, estaba en una habitación de hotel, besándome y entregándome a Vinicius. Era un vídeo editado, con cortes precisos, que mostraba los momentos más íntimos y humillantes. Mi hija estaba sentada en el sofá, inmóvil, mirando la pantalla como si fuera una película más. Marcos estaba cerca, serio, con los brazos cruzados. La vergüenza era tan abrumadora que casi me fallan las piernas. Intenté apagar la tele, pero Laura agarró el control remoto con fuerza y dijo, con frialdad gélida, ya no es un secreto. Jadeé, intentando murmurar excusas, pero nada tenía sentido. La imagen estaba ahí, innegable, grabada con claridad. Ninguna mentira podría salvarme. En ese momento, me di cuenta de que Laura no solo había descubierto, sino que también había planeado cada detalle de su venganza. Había reunido pruebas, pirateado dispositivos, rastreado mis pasos y, al final, lo había editado todo en un vídeo que no dejaba lugar a dudas. Y lo peor de todo, no lo había hecho a espaldas de su padre. Estaban juntos, unidos contra mí. Yo, que siempre me creí irreemplazable, me encontré sola ante dos ojos fríos que me juzgaban sin piedad. Fue como morir en vida. Supe que, desde ese momento, no habría vuelta atrás. Mi hija ya no me veía como madre, y mi esposo ya no me veía como esposa. Solo era la traidora, la cobarde, la mujer que destruyó a su propia familia por un deseo fugaz. Y ese vídeo, cruel e irrefutable, fue la prueba definitiva que marcaría el fin de mi vida tal como la conocía. En ese instante, el vídeo pasó ante mis ojos, ya no había lugar para la negación. Era la pura verdad, proyectada en el centro de la sala como si fuera un veredicto. Laura no apartó la vista de la pantalla, y lo más aterrador fue su expresión. No había ira manifiesta ni lágrimas, solo frialdad, como quien observa un experimento que da el resultado esperado. Marcos, por su parte, tenía la expresión cerrada, los brazos cruzados y el pesado silencio de quien ya ha superado la etapa de shock. Intenté hablar, pero mi voz salió temblorosa, infantil. Esto no es lo que parece. Pero todos sabían que era exactamente lo que parecía. Ese vídeo fue mi sentencia. Me apresuré a apagar el televisor, pero Laura fue más rápida, apretando el control remoto con fuerza, y simplemente dijo, ahora todos verán quién eres en realidad. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. No era solo la exposición dentro de la casa, ella estaba planeando algo más grande, una venganza que trascendería los límites familiares. Marcos no me insultó, no alzó la voz. Simplemente preguntó con frialdad, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y esa simpleza fue más dolorosa que cualquier grito. Balbuceé que no importaba, que aún amaba a mi familia, pero su silencio era un muro infranqueable. Pasé toda la noche en mi habitación, llorando, mientras Marcos dormía en el sofá y Laura cerraba la puerta con llave. Vinicius me llamó decenas de veces, desesperado, pero no tuve el valor de responder. En el fondo, sabía que él también estaba aterrorizado de que el vídeo se filtrara de esas paredes. Sin embargo, Laura no tenía intención de mantenerlo en secreto. En los días siguientes,
Empezó a actuar como si tuviera el control. Dejó su computadora abierta a propósito, con carpetas etiquetadas como pruebas, vídeos, mensajes. Era como si me estuviera demostrando que tenía el control total y que, cuando quisiera, podía destruir por completo cualquier posibilidad de perdón. El siguiente golpe llegó en forma de humillación pública. Laura, con la ayuda de un compañero de informática, difundió el vídeo entre algunos conocidos. En cuestión de horas, empezaron a llegarme mensajes al teléfono. Un amigo del colegio me envió un sentencioso «¿Estás bien?». E incluso mi madre me llamó llorando, diciendo que los vecinos habían comentado sobre un vídeo absurdo. Quería desaparecer. Quería cavar un hoyo y desaparecer. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que antes era privado ahora era un escándalo. Marcos no discutió. No hubo peleas, ni platos rotos, nada de eso. Solo hubo distancia. Empezó a irse temprano, a volver tarde y a evitar todo contacto conmigo. Laura mantuvo su actitud gélida, casi cínica, lanzándome comentarios mordaces como «¿Te gustó la fama que has alcanzado, mamá?», o «Me pregunto si Vinicius también estará listo para ser famoso». Cada palabra era como una daga. Ya no tenía fuerzas para reaccionar. Cuando Marcos finalmente me habló como es debido, no fue para discutir, sino para tramitar el divorcio. Ya había consultado con abogados, y Laura, por supuesto, estuvo a su lado en cada decisión. Intenté suplicar, intenté argumentar que la familia no podía destruirse así, pero su respuesta fue tajante: «Tú la destruiste». En ese instante, me di cuenta de que había perdido no solo a mi esposo y a mi hija, sino también toda mi dignidad. El desenlace parecía inminente, pero la venganza de Laura apenas comenzaba. No solo quería alejarme de mi familia, sino que quería que sintiera cada consecuencia, cada mirada de desprecio, cada gota de humillación pública que merecía. Y yo, impotente, solo podía esperar el siguiente golpe. Las repercusiones del vídeo fueron devastadoras. En cuestión de días, mi vida se convirtió en un espectáculo de vergüenza. Mis compañeros de trabajo susurraban en los pasillos, los vecinos apartaban la mirada o me observaban con ojos mal disimulados al pasar. Prácticamente me expulsaron del grupo de madres de la escuela. Incluso parientes lejanos, que apenas se habían comunicado con nosotras, me enviaban mensajes críticos. La traición, que antes creía oculta entre las paredes de un motel y conversaciones secretas, ahora era de dominio público. Laura había logrado lo que quería: convertir mi vida en un campo de ruinas. La casa dejó de ser un hogar. Deambulaba por las habitaciones como una intrusa, ignorada por ambos. Laura siempre se refería a mí en pasado, como si ya no fuera su madre. Una vez, al oír a Marcos comentar sobre la universidad a la que quería ir, respondió: «Me alegro tanto de tenerte, papá. No puedo contar con nadie más». Fue como una puñalada. Quería gritarle que la amaba, que, a pesar de todo, siempre sería su madre, pero sabía que esas palabras serían vacías comparadas con el daño irreversible. Mientras tanto, Vinicius, desesperado, intentaba convencerme de que podíamos escapar juntos, empezar de cero en otra ciudad, dejarlo todo atrás. Pero vi en sus ojos el mismo miedo que habitaba en los míos. Él también lo había perdido todo: la confianza de Marcos, su imagen pública, su tranquilidad. Su nombre ya circulaba entre conocidos como el amigo traidor, y cada día parecía más abatido, más presionado. A mí, sin embargo, me faltaba la fuerza ni el coraje para aceptar esta huida. Era demasiado tarde para un nuevo comienzo. Marcos, por su parte, mostraba una calma aterradora. No hubo escándalos ni estallidos de ira. Simplemente siguió los procedimientos legales, como quien saca un cadáver de una casa. Archivó cuentas bloqueadas, cambió contraseñas y eliminó mi nombre de los documentos. Todo estaba organizado y calculado. Laura estaba involucrada en cada detalle, como si fuera su mano derecha. Ver a mi hija ayudar a sellar mi fin fue un dolor que ninguna traición podría justificar. Entonces llegó el golpe más duro: la orden de custodia de Laura. Durante el proceso, ella misma escribió una carta solicitando vivir exclusivamente con su padre, describiendo con detalle cómo había perdido el respeto y la confianza en mí. Al leer sus palabras, me temblaron las manos. Dijo que se sentía avergonzada, que no quería llevar mi apellido, que prefería romper cualquier vínculo que vivir bajo la sombra de una madre que la había traicionado. El juez no dudó en concedérsela. Tenía derecho a visitas supervisadas, pero Laura dejó claro que no quería verme. Era como si yo hubiera muerto para ella. Las noches se volvieron insoportables. Lloré hasta quedarme sin voz,
intentando comprender en qué momento de mi vida permití que el vacío interior superara mi amor por mi familia. Ninguna justificación era suficiente. Lo había destruido todo con mis propias manos, y ahora veía a mi hija alzando el trofeo de la venganza con la misma frialdad con la que me había filmado siendo destrozada. Mientras tanto, las deudas empezaron a acumularse. El divorcio me dejó prácticamente sin nada, y aún me quedaba la carga de los honorarios legales. Tuve que mudarme a un pequeño apartamento, lejos del barrio donde había vivido durante tantos años, lejos de la casa donde se había desarrollado toda mi vida. El silencio de las paredes desnudas era un recordatorio constante de lo que había perdido. Pero aunque todo parecía destruido, Laura aún tenía más que mostrar. Pensé que la vergüenza pública y el divorcio serían el fin. No sabía que el siguiente paso sería aún más doloroso: ver mi nombre e imagen circulando en línea, compartidos por desconocidos, comentados en foros, viralizados como un espectáculo de degradación. El vídeo, que hasta entonces circulaba entre conocidos y familiares, se filtró irreversiblemente en redes sociales. Bastaba con que alguien lo compartiera con un grupo más amplio, y en cuestión de horas, miles de personas observaban mi vida privada como si fuera entretenimiento barato. Recibí mensajes anónimos, insultos e incluso amenazas. Me insultaron de todo, reduciéndola a una repugnante caricatura de la esposa infiel que engañaba a su marido con su mejor amigo. Mi imagen, que durante años había sido la de una madre respetable, se convirtió en motivo de burla y escarnio colectivo. No podía salir de casa. Cada vez que salía, sentía miradas que me apuñalaban como cuchillos. En la panadería, susurros; en el mercado, risas; en la escuela, mis compañeros me evitaban. Incluso mis alumnos, adolescentes curiosos y crueles a partes iguales, empezaron a verme de otra manera, y pronto me tomé un tiempo libre del trabajo. La vergüenza era insoportable. Marco se mantuvo firme, protegido por el apoyo de su hija. No solo me echó de casa, sino que consolidó ante todos la imagen de la víctima traicionada, el hombre fuerte que, incluso destrozado, se mantenía entero. Y tenía razón al asumir ese papel. Después de todo, era la verdad. Había destruido no solo un matrimonio, sino también una amistad de décadas. Vinicius, a su vez, desapareció. Se mudó a otro barrio, quizás a otra ciudad, y nunca más me buscó. Su silencio fue la confirmación de que, al final, yo ya no significaba nada. Laura, en cambio, pareció florecer con mi caída. Sonreía más, parecía más cercana a su padre y hablaba de sus planes universitarios como si por fin se hubiera quitado un peso de encima. Era como si mi caída fuera el combustible de su propia libertad. Y yo la observaba desde lejos, aplastada por una mezcla de culpa y desesperación. Durante esa época, a menudo consideraba desaparecer para siempre. Las mañanas eran largas, llenas de pensamientos sombríos. Me preguntaba si alguna vez sería posible reconstruir algo, si aún habría espacio para el perdón, pero la respuesta siempre parecía la misma: no. Lo que había hecho no era solo un error, era una herida abierta que jamás sanaría. Lo peor de todo fue la ausencia de Laura. Más que perder a Marcos, más que enfrentar la humillación pública, lo que me destruyó fue el vacío que dejó mi hija. Ver fotos de ella con su padre en redes sociales, sonriendo en fiestas familiares, celebrando logros, todo sin mí, era una tortura diaria. No me bloqueó, quizás a propósito, para que viera cuánto me habían reemplazado. Y, en cierto modo, era como si todavía quisiera castigarme, recordándome constantemente que yo había decidido no formar parte de su vida. Me aferraba a pequeños destellos de esperanza, imaginando que algún día me contactaría, que tal vez el tiempo sanaría. Pero cada nueva publicación, cada silencio en respuesta a mis mensajes, cada mirada fría cuando nos cruzábamos, me demostraba que el abismo era definitivo. Mi hija me había condenado para siempre, y en el fondo, sabía que lo merecía. Los meses siguientes fueron una espiral descendente implacable. Cada día, afloraba una nueva consecuencia de mi error, como si el pasado se negara a dejarme en paz. Las deudas se acumulaban, el dinero que quedaba tras el divorcio era insuficiente para mantener un mínimo de dignidad. Me vi obligada a aceptar un trabajo en una pequeña clínica, donde el salario apenas cubría el alquiler y las facturas básicas. Todos conocían mi historia, y el ambiente se convirtió en un campo minado de miradas prejuiciosas. No era raro oír susurros al pasar, risitas ahogadas o incluso preguntas disfrazadas de curiosidad. «¿Eres esa Elena, verdad?». Respondía en silencio, porque cualquier palabra solo reforzaría el estigma. Vinicius desapareció para siempre. Al principio,
Seguía enviándome mensajes diciéndome que me quería y que quería empezar de cero, pero pronto me di cuenta de que solo fue un pánico momentáneo. No soportó la presión y decidió desaparecer. Y de repente, me di cuenta de que lo había destruido todo por alguien que no estaba dispuesto a afrontar las consecuencias conmigo. Esta fue una de las lecciones más amargas. Me di cuenta de que, al final, siempre estaba sola. Laura no solo se distanció, sino que parecía decidida a excluirme de cualquier recuerdo positivo. Solicitó formalmente que borraran mi apellido de los documentos escolares y empezó a presentarse solo como hija de Marcos. Cuando intenté hablar, me encontré con una frialdad absoluta. «Ya no eres mi madre», dijo una vez, mirándome con ojos que no reconocí. Fue como si todo el amor que habíamos construido se hubiera borrado. Y lo cruel fue que entendí perfectamente su decisión. Si yo estuviera en su lugar, tal vez habría hecho lo mismo. Un día, intentando recuperar la normalidad, fui al supermercado. Mientras ponía cosas en el carrito, oí a dos mujeres susurrar detrás de mí. Una de ellas dijo, «Es ella, la del vídeo». Me ardía la cara. Solté el carrito y me fui sin llevarme nada. La vergüenza era física, un peso en mi cuerpo, una marca que llevaba a todas partes. No había refugio, ninguna escapatoria. Las noches eran lo peor. El silencio del apartamento parecía burlarse de mí. Reviví. Cada detalle de la caída, el primer beso con Vinicius, los mensajes ocultos, las mentiras repetidas, el toque disimulado bajo la mesa, la expresión gélida de Laura frente al televisor. Pensé en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera tenido el coraje de afrontar mi infelicidad y decir la verdad, en lugar de perderme en una mentira que se convirtió en una trampa. Era como si mi mente repitiera la misma escena una y otra vez, solo para recordarme que no había vuelta atrás. Aún así, hubo momentos de contradicción. Una parte de mí aún buscaba justificarlo, diciendo que necesitaba atención, que me asfixiaba en un matrimonio frío. Pero solo tenía que recordar la mirada de mi hija y darme cuenta de que no había justificación. No solo había traicionado a mi esposo, había traicionado a mi familia, mi rol de madre, mi propia personalidad. Esta fue la herida más profunda. No fue solo un error contra ellos, sino contra mí misma. Con el paso de los meses, me di cuenta de que la vida continuaría, pero sin mí en los lugares donde siempre quise estar. Marcos y Laura construían nuevos capítulos, unidos y felices sin mi presencia. Los observaba desde lejos, como un espectador indeseado, condenado a ver florecer sin mí la vida que destruí. Y esta fue quizás la venganza más cruel, ser olvidado, reemplazado, borrado de lo que una vez fue mío. Hoy veo una serie continua de decisiones cobardes, cada una de las cuales conduce a la ruina inevitable. La traición no comenzó el día que besé a Vinicius por primera vez, sino mucho antes, en el silencio que dejé de hablar con mi esposo, el momento en que acepté el vacío como excusa para mentir, la incapacidad de afrontar la vida real sin esconderme en una fantasía. Me engañé creyendo que podía controlarlo todo, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la superficie, y en mi caso, llegó de la forma más cruel posible, a través de la hija a la que se suponía debía proteger por encima de todo. Laura no solo descubrió mi caída, sino que la convirtió en su misión. Planificó, grabó, editó y expuso cada detalle con una frialdad aterradora. Al principio, me enojé con ella, enojada por la crueldad con la que me destruyó. Pero hoy, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que quizás era la única manera de obligarme a ver la magnitud de lo que había hecho. Se negó a ser cómplice de mi silencio. Se convirtió en juez y verdugo, y al hacerlo, me dejó una cicatriz eterna. Marcos siguió adelante con su vida. Supe que se volvió a casar con una compañera de trabajo. Laura parece feliz con él, publicando fotos de sus viajes y logros. Miro estas imágenes a escondidas, llorando frente a una pantalla que nunca responde. He intentado escribir cartas, largos mensajes pidiendo perdón, pero nunca he recibido respuesta. Su silencio es más doloroso que cualquier insulto. Es como si dijera, ya no existes. Y quizás sea cierto. La mujer que fui murió en el momento en que la traición se hizo pública. Lo que queda es una sombra, alguien que trabaja, paga facturas, sobrevive. Pero no vive. No hay luz, no hay esperanza, solo la repetición de los días y el peso de la culpa. Con cada cumpleaños que pasa sin la presencia de Laura, con cada Navidad que me siento sola, con cada mensaje ignorado, siento que el castigo se renueva. A veces me pregunto si quienes están a punto de engañar a alguien realmente se dan cuenta del precio que pagan. Al principio, parece dulce, liberador, la solución a la soledad. Pero es una trampa.
Cada mentira es una cuerda que se tensa hasta asfixiar. Y cuando la verdad explota, solo quedan cenizas. Si pudiera dar un consejo, sería este: no lo hagas. No te engañes pensando que nadie se enterará, que no habrá consecuencias. Siempre las hay. Y vienen de donde menos te las esperas. En el fondo, sé que nunca recuperaré lo que perdí. El amor de mi hija, el respeto de mi familia, la confianza de mis amigos. Todo se fue. Pero quizás, al contar mi historia, al menos pueda evitar que alguien repita mis errores. Si has leído hasta aquí, te pido que reflexiones. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena cambiar años de amor, confianza y familia por fugaces momentos de adrenalina? Mi vida es la prueba viviente de que no. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.